En primer lugar, me gustaría, bueno, agradecer por darme la oportunidad de volver otro año más. El año pasado hice una pequeña introducción, un poco pues contando conceptualmente lo que es y demás. Y este año voy a intentar daros algunos ejemplos más concretos relacionados con la emergencia extrahospitalaria, pues para que veáis un poco qué opciones tienes y que, bueno, pues un poco las capacidades que tiene esta nueva tecnología que pues ha aparecido en los últimos años. El año pasado, no sé si recordáis, presenté un proyecto que hicimos en SAMUR para obtener la predicción del pronóstico neurológico del paciente en la parada cardíaca. Este año os vengo a presentar otro estudio que hemos hecho, que presentó María Arévalo, enfermera del servicio, este año en el CEP, la semana pasada en Valencia, que quedó en segundo lugar en la comunicación oral, donde lo que hemos hecho es un modelo de predicción de tal manera que, obteniendo variables que un equipo de soporte vital avanzado puede obtener en el momento que hace contacto con el paciente, el algoritmo que entrenamos es capaz de decirnos la probabilidad que tiene el paciente, para pacientes con código ictus, perdón, la probabilidad que tiene el paciente de que el ictus que esté sufriendo pueda ser hemorrágico o isquémico. ¿No? Un poco la idea es, en vista de la falta de técnicas de imagen que se tienen en el sector extrahospitalario, pues un poco adelantarnos a eso que pueda pasar y conocer un poco de manera lo más precisa posible pues el tipo de ictus que está sufriendo el paciente. En este caso obtuvimos una precisión del 80%, lo cual, pues para ser la primera vez que entrenamos este modelo, está bastante bien. Y el año pasado, ya cuando presenté el modelo de predicción del pronóstico neurológico, hubo alguien que me dijo, bueno, esto está muy bien y funciona muy bien, pero no hay una evidencia, ¿no? Realmente la inteligencia artificial es algo nuevo, que realmente no lleva pocos años y no se sabe realmente si funciona, si no funciona. Y es verdad. Lo que pasa que en este caso tenemos hay opciones para ser capaces de poder interpretar, por una parte, la parte matemática que nos da el modelo y por otra parte, el sentido clínico del problema que trata. Para ello, en este caso, lo que se suele usar es esta tabla de valores, donde aquí podéis ver en orden vertical las variables que hemos usado de la más predictora a la menos predictora, ¿vale? Esta es la interpretación matemática que me da el modelo de las variables que analiza. Entonces, para que entendáis un poco el gráfico, todo lo que está, veis una línea vertical, todo lo que está hacia la izquierda es predictor de un ictus isquémico y todo lo que está hacia la derecha es predictor de un ictus hemorrágico. De tal manera que cada punto corresponde a cada paciente. Y luego va por colores. Por ejemplo, en el caso del potasio, que es el primero que tenemos, los colores rojos corresponden a un valor alto de potasio y los colores azules a un valor bajo, ¿vale? De tal manera que se puede ver cómo valores bajos de potasio se asocian a un ictus hemorrágico y valores altos a un ictus isquémico. Esto es lo que nos dice nuestro modelo, desde el punto de vista matemático. Ahora, ¿cómo conseguimos relacionar esto con la clínica? Pues leyendo, estudiando y viendo a ver si hay algún tipo de evidencia que nos confirme esta interpretación. En nuestro caso, mirando, revisando artículos y demás, sí que vimos que efectivamente se habla sobre el papel que juega el potasio en el ictus y en concreto una de las explicaciones que se da pues es que cuando se produce una hemorragia, el cuerpo, se segregan catecolaminas, que son vasoconstrictores, que lo que hacen es pues, intentar efectivamente reducir esa hemorragia. Sin embargo, a su vez también, como efecto secundario, también se produce una afectación en los canales de sodio-potasio a nivel celular, de tal manera que el potasio se queda dentro de la célula y el sodio sale fuera. Lo cual pues, puede explicar en parte pues, el por qué en un ictus hemorrágico tenemos un valor de potasio menor en comparación al isquémico. Y por el isquémico pasa lo contrario. En una isquemia, si es una isquemia aguda, prolongada en el tiempo, pues se puede incluso producir la muerte celular y ya pues todos sabemos que en esos casos el nivel de potasio sería más alto que en comparación con el isquémico. Este es un ejemplo de cómo y de por qué es muy importante no solo entender matemáticamente lo que me dice mi modelo, sino también asegurar que clínicamente hay una relación entre la parte matemática y la parte clínica, para que de tal manera podamos asegurar que nuestro modelo, las predicciones que nos pueda hacer en un futuro no se deban o no sean fruto del azar, sino que realmente haya un sentido detrás de todo ello. También os enseñé el año pasado, diseñamos una aplicación para el modelo que entrenamos para poder tenerla en el móvil y poder tener acceso directo. Os puse un vídeo, pero no se pudo ver. Entonces, en este caso, hemos hecho lo mismo para el ictus. También tenemos una aplicación. La idea es que
pues en un hipotético caso de que tú vayas a un aviso con soporte vital avanzado y tengas un paciente con sospecha de ictus, puedas en el momento tener esa predicción, ¿vale? Simplemente con el móvil. Entonces, os he dejado para cuando os pase en la presentación un código QR donde podéis acceder directamente a la aplicación y introduciendo las variables que hemos usado en nuestro modelo para entrenar el algoritmo, pues tengáis inmediatamente la predicción de si la sospecha o lo que hemos hecho es que nos da la probabilidad de que en función de los datos que nosotros le metamos, el paciente pueda tener un ictus isquémico o hemorrágico, ¿vale? Nos da las dos probabilidades. De tal manera que, bueno, pues que esto podría ser una futura aplicación en un soporte vital avanzado que donde solo necesitas un móvil e internet. Ya está, no hace falta más. En relación a los modelos de predicción, también voy a poner un par de ejemplos más. Uno que fue presentado por Josep Aseli, del SEM de Cataluña, que por cierto, Josep fue el que la semana pasada en Valencia obtuvo el primer premio por la mejor comunicación oral, que hizo también un modelo de predicción para la obtención del TEP o para predecir si el paciente tiene un TEP en una parada cardíaca. En este caso lo que han hecho es un sistema para detectar infecciones virales, en concreto el COVID, el cual es un sistema que ya se está usando en algunas residencias de Cataluña y que, como podéis ver aquí, tiene muy buenos resultados. En la primera columna, que es la del modelo que han realizado, en comparación con el test de PCR, pues vemos que la sensibilidad es muy parecida, que además es no invasivo, que es mucho más rápido y además puedes hacer un screening de la población a la que se aplica, lo cual puedes tener un seguimiento de todas las personas que son analizadas por este algoritmo. En este sentido también otro modelo que presentamos en SAMUR, que lo presentó Araceli, médico del servicio, en este SEMES desde el 2025, también un modelo de predicción para obtener en un politraumatismo, predecir la gravedad que pueda tener el paciente en función del NIS, ¿vale? Categorizamos el NIS mayor o menor de 32 y en función de eso, con las variables que tenéis ahí en pantalla, pues podemos tener una estimación de si realmente ese paciente puede ser un politraumatismo potencialmente grave o no. Con también bastante buenos resultados, con un rebajo a la curva de 0,77 y bueno, pues la verdad que también funcionó bastante bien. Esto es en cuanto a temas de predicción. Luego, además, hay otros tipos de aplicaciones, como voy a comentar ahora. La semana pasada, esto no pensaba comentarlo, pero hablando con Aurelio me dijo que ahora se está mirando bastante el tema de los electrocardiogramas. No predicción de patologías que pueda sufrir el paciente en función del electrocardiograma, que ya se hace y que funciona muy bien, sino sobre todo, y yo creo que además tiene una aplicación especial en el sector extrahospitalario, que es para la reducción de artefactos o ruidos de la señal, ¿vale? Porque tú en un hospital, las condiciones para hacer un electro, pues está todo bien puesto, son equipos grandes, perdón, equipos grandes, el paciente está tranquilo. Sin embargo, en una ambulancia, pues a veces no son las condiciones ideales o en la calle para ver un electro. Cuando uno estudia, pues la teoría y todo, pues tú ves esto que está clarísimo y que se ve muy bien, pero luego la realidad, pues cambia, ¿no? Entonces la idea es ver cómo podemos reducir esos artefactos y esos ruidos para poder limpiar la señal y mejorar el diagnóstico que podamos hacer en función del electro del paciente. Para ello, hay unos modelos que funcionan muy bien, que son los Bayesian Autoencoder, que simplemente por comentar muy rápidamente cómo funcionan, la idea es introducir mi señal del electrocardiograma en la red. A medida que va pasando por capas, se va limpiando y se van quitando esos artefactos que tiene la señal, de tal manera que al final me quede lo que ahí aparece la Z, es lo que se conoce como espacio latente, sería un poco como la esencia de esa señal del ECG, ¿vale? Desde un punto de vista matemático contiene toda la información que tenemos del ECG, la información útil. Entonces, a partir de ahí, una vez que me he quitado todo el ruido y todos los artefactos, lo que hago es que reconstruyo la señal a partir de ese espacio latente o esa esencia, digamos, que tenemos, ¿no? Un ejemplo, lo veis aquí, como veis, la señal de entrada, que es la que tenéis a la izquierda, ¿vale? Que tiene mucho ruido, muy artefactada. A medida que va entrando el modelo que han usado es ese que veis ahí, y a medida que va pasando por capas se va limpiando y al final tenemos la señal de la derecha, ¿vale? Que es una señal limpia, que se ve mucho más claro y donde sí que pues, a lo mejor hace un diagnóstico pues, bastante más sencillo que no en la señal que teníamos de entrada. Estos modelos se usan muchísimo, ¿vale? Y funcionan bastante bien, ya digo, para hacer pronósticos de patologías funciona muy bien y para la disminución de ruido también.
Entonces, bueno, os he puesto aquí un ejemplo más, ¿vale? Para que veáis un poco la idea, ¿no? Es coger una señal con ruido y limpiarla y que al final pues, se te quede efectivamente lo suficientemente limpia como para que por lo menos pues, puedas hacer un diagnóstico más eficaz que el que harías con todo el ruido, todo el artefacto que pueda tener. Otro ejemplo que os quiero enseñar está relacionado con la impedancia torácica. La impedancia torácica, cuando nosotros tenemos un paciente en parada y le ponemos los parches, uno de los parámetros que influyen a la hora de cuando tú eliges la energía a la que quieres chocar al paciente, que es pues 150, 200 julios, hay dos factores que entran en juego, que son el voltaje y la impedancia torácica. La impedancia torácica, muy resumidamente, es, por así decir, la resistencia eléctrica que tiene el cuerpo a que pase una corriente eléctrica por él mismo. De tal manera que esa señal se tiene que estar midiendo constantemente durante la parada para que en el momento que yo le diga al monitor que quiero aplicar la descarga, calcule el voltaje en función de la impedancia que esté midiendo en ese momento, ¿vale? Os he puesto un ejemplo de la curva de descarga de un monitor o un desfibrilador, donde en función de la impedancia se aplica un voltaje u otro, ¿vale? Simplemente para que veáis que a la hora de elegir la energía de la descarga hay que tener en cuenta el voltaje y la impedancia. Y la impedancia es algo que se mide en todo momento. Como se mide en todo momento, cuando estamos en una parada, hay dos factores que alteran esta señal, ¿vale? En este caso, aquí veis el gráfico, la de impedancia es la de en medio, la que tenéis en medio, y veis como al principio es más o menos suave y cuando empieza el masaje se ve muy artefactada por este hecho. Entonces son dos hechos los que influyen en esta señal, que es la respiración del paciente y el masaje, ¿vale? Entonces lo que han hecho, lo que publicaron un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, el grupo de Elisabet Aramendi, el BioRes, que es un grupo de ingenieros que se dedica a investigar pues todo el tema de señales y demás del monitor, lo que hicieron fue coger la impedancia torácica, una impedancia torácica en una parada cardíaca, donde, como digo, tengo tanto la parte de la respiración como la parte de las compresiones, y con la información que le da el QCPR, el artilugio que usamos para ver la profundidad en las paradas cardíacas, en el masaje, perdón, lo que hacen es que usan esa información para eliminar todo el artefacto que se produce, el artefacto por el masaje que se produce en la impedancia torácica, ¿vale? De tal manera que lo que nos queda solo es la señal o el efecto que puede tener en la impedancia torácica la respiración. Entonces ellos lo han usado para diseñar un modelo que es capaz de decirte cuando tienes un paciente en parada cardíaca si le estás ventilando bien o no, ¿vale? Porque en función de cómo ves esa señal, si se ve, entre comillas, artefactada o no, puedes saber durante las maniobras de reanimación, sin tener que parar el masaje, si estás ventilando bien al paciente o no. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, pues la primera aplicación así más útil es cuando intubas, pues para saber si el paciente lo estás intubando bien o no. ¿Vale? Cuando se te va el aire del estómago, entre los parches, si los pulmones no se llenan de aire, la impedancia no hay alteración de la impedancia. Sin embargo, si estás ventilando bien, ese aire que entra a los pulmones está afectando a la impedancia que está midiendo entre los dos parches. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces, lo que os quería enseñar aquí son estos casos, algunos ejemplos, ¿vale? Hay muchos más, pero para que veáis un poco el rango de posibilidades, ¿vale? Vamos desde lo que es una predicción de lo que le puede estar pasando al paciente hasta mejorar la información que nosotros vemos, en este caso con el electrocardiograma, ¿vale? Cómo limpiamos la señal y demás. Y por último, este caso en el cual la impedancia torácica, que es algo que el monitor está midiendo constantemente, pero que nosotros no lo vemos siempre, ¿no? O normalmente no se ve. Entonces, lo que yo quería transmitir con esto es que no siempre podemos sacar provecho de lo que vemos, sino que hay más cosas, con toda la tecnología que tenemos en su soporte vital avanzado, que información que hay por detrás que nosotros no vemos, pero que si a veces si les das una vuelta, pues sí que puedes ser capaz de dejar diagnósticos y de que realmente te sea útil, ¿no? Entonces, pues un poco no conformarse simplemente con lo que ves, sino pensar que a lo mejor hay algo más por ahí que nos puede ayudar a mejorar el diagnóstico o el tratamiento del paciente. Para ir acabando, me gustaría hacer una reflexión final y es que, bueno, pues con esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues se ven hay muchos comentarios al respecto, gente a favor, gente en contra, comentarios a favor, comentarios en contra. Y a mí me ha llamado la atención que vi por casualidad una serie de comentarios en contra, no de la inteligencia artificial, sino de otra tecnología, pero me llamó mucho la atención porque eran muy parecidos a los que yo escucho hoy en día.
Y en concreto son los comentarios que aparecieron hace entre 200 y 300 años cuando se empezó a usar el termómetro y el esfingomanómetro en los hospitales, ¿vale? Entonces os voy a poner algunos comentarios para que veáis un poco lo que se decía en aquella época de estos artilugios que, bueno... em, en primer lugar, un termómetro no puede reemplazar el dedo de un buen médico, ¿vale? Ya luego me diréis si es así o no. Em, respecto al esfingo, perdón, a ver qué me he pasado. Estos manguitos de goma y columnas de mercurio enseñarán a los jóvenes médicos a creer más en los números que en los pacientes. El siguiente, el juicio clínico se mecanizará si llegamos a depender de estos nuevos instrumentos. El tiempo dedicado a enrollar manguitos y leer columnas de mercurio podría emplearse mejor en observar al paciente. Introducir una varilla de vidrio en la boca de cada paciente es una práctica indigna y pseudocientífica. Y la última, que esta es la que más me gusta. Presión arterial, una moda pasajera de los técnicos del laboratorio. Llevo 30 años ejerciendo la medicina sin conocerla ni la mía ni la de mis pacientes y todos sobrevivimos. ¿Vale? Entonces un poco lo que quería, pues eso, no sé, me llamó mucho la atención porque pues a veces yo he escuchado cosas relacionadas con la inteligencia artificial que son parecidas a estas críticas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿y qué es lo que puede haber en común entre, ¿no? Porque aparentemente son dos tecnologías totalmente diferentes hace 300 años y se siguen escuchando comentarios parecidos al respecto. Entonces yo creo que un poco lo que, o por intentar entender un poco qué es lo que puede pasar, es que yo creo que una cosa es saber lo que, en este caso, la inteligencia artificial hace, ¿no? Pues lo que leemos, lo que nos dice gente nos dice, lo que escuchamos en los medios de comunicación y demás, pero yo creo que no es lo mismo saber algo que entenderlo. Entonces yo creo que el mensaje que yo quería transmitir es que no es simplemente conformarte con lo que te digan que hace lo que sea, sino en este caso intentar entender un poco mejor por qué hace lo que hace, si puede funcionar bien en algo, si no puede funcionar en algo, por qué, ¿no? Un poco más, ir un poco más allá, sobre todo a la hora de... Yo creo que eso viene bien para luego poder saber un poco el camino a seguir a la hora de implantar este tipo de tecnología o cualquier otra, en este caso en vuestro servicio. Entonces yo creo que es muy importante eso, el intentar entender bien los instrumentos con los que vamos a trabajar o que vamos a implantar en nuestro servicio, pues para poder darle un buen uso, ¿no? Tampoco quiero decir que haya que decir todo cosas buenas sobre, en este caso, la inteligencia artificial, pero por lo menos tener o mejorar, digamos, poder hacer críticas constructivas que nos ayuden a entender mejor hacia dónde vamos, ¿no? Y por acabar, no quería irme con tanta crítica, entonces voy a poner una frase que sí que me ha gustado, que dice: la próxima generación de médicos no solo utilizará estetoscopios y bisturíes, también utilizará algoritmos. Esto que yo creo que era un vaticinio, antes de ayer yo pensaba, dije, no sé, porque puede que sí, puede que no, no es algo muy seguro, pero justo ayer me encontré con esta noticia, que es la que voy a poneros para acabar, del Ministerio de Sanidad, una nota de prensa en la cual dice que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba la estrategia de inteligencia artificial, donde su objetivo es coordinar el uso de soluciones de inteligencia artificial en el sistema sanitario, garantizando su fiabilidad, utilidad, humanización y universalidad. Para ello se establece un módulo de gobernanza compartido entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades. He subrayado la parte de garantizando su fiabilidad, utilidad, humanización y universalidad, porque yo creo que es algo clave para ser capaces de integrar bien, de manera adecuada, esta tecnología que a veces, bueno, yo creo que también es un poco, a medida que va pasando el tiempo, las tecnologías que vayan a salir, pues van a ser más disruptivas, vienen cada vez, pues uno no entiende porque lee muchas cosas, no es capaz de entender con lo que está trabajando. Entonces yo creo que en este sentido, esta frase a mí me tranquiliza un poco, porque efectivamente lo que es como lo que yo siempre digo, la inteligencia artificial es como cualquier otra tecnología o como cualquier otro, bueno, sí, tecnología. Yo pongo el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar comida y es súper útil, pero también puede servir para matar. Entonces, según el uso que se le dé, puede ser o muy buena o no tan buena. Entonces yo creo que es muy importante, porque por eso digo que no solo saber con lo que se trabaja, sino entenderlo, para que poder darle un uso útil y que realmente pues todos nos podamos aprovechar de esta tecnología.